Doctor compañeros, el día de hoy les voy a hablar acerca de varios temas de la fisiología renal. Para empezar les voy a hablar acerca de la distribución del líquido extracelular entre los espacios intersticiales y el sistema vascular. En la siguiente gráfica podemos ver cómo el volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular suelen controlarse de manera simultánea. El líquido ingerido pasa inicialmente a la sangre, pero rápidamente se distribuye entre los espacios intersticiales y el plasma. Luego el volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular suelen controlarse simultáneamente. Pero hay circunstancias en las que la distribución del líquido extracelular de los espacios intersticiales y la sangre puede variar mucho. Los principales factores que pueden dar lugar a la acumulación de líquido en los espacios intersticiales son el aumento de la presión hidrostática capilar, la reducción de la presión coloidosmática plasmática, el aumento de la permeabilidad de los capilares y la obstrucción de los vasos linfáticos. En todas estas situaciones, una proporción inusualmente elevada de líquido extracelular se distribuye hacia los espacios intersticiales. En la siguiente figura podemos mostrar la distribución normal del líquido entre los espacios intersticiales y el sistema vascular y la distribución que se produce en los estados con edema. En otras palabras, el factor de seguridad frente al edema, debido al aumento de la presión del líquido intersticial, que debe controlarse debido a la acumulación de líquido en los tejidos, se pierde una vez que los tejidos se hacen muy distensibles. De este modo, en condiciones normales, los espacios intersticiales actúan como un reservorio de rebosamiento para el exceso de líquido, aumentando el volumen de 10 a 30 litros. Los factores nerviosos y hormonales aumentan la eficacia del control por retroalimentación renal líquido corporal. Estos mecanismos nerviosos y hormonales actúan simultáneamente con los mecanismos de natriuresis y diuresis por presión, lo que hace que se minimicen mejor los cambios del volumen sanguíneo, el volumen de líquido extracelular y la presión arteriolar que tiene lugar en respuesta a los desafíos diarios. También en algunas anomalías influyen en los riñones, ya que puede dar lugar a cambios acentuados de las presiones arteriales y los volúmenes de líquidos corporales. El sistema nervioso simpático controla la excreción renal. Los riñones reciben una inervación simpática extensa. Los cambios en la actividad simpática pueden alterar la excreción renal de sodio y agua, así como la regulación del volumen de líquido extracelular en ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando el volumen sanguíneo se reduce por una hemorragia, las presiones en los vasos sanguíneos pulmonares y en otras regiones torácicas de presión baja se reducen, lo que provoca una activación refleja del sistema nervioso simpático. Esto aumenta a su vez la actividad simpática renal, que produce la excreción de sodio y agua a través de varios factores. Uno es la constricción de arteriolas aferentes renales, que reduce la filtración glomerular si la activación simpática es intensa. 2. El aumento de la retención tubular de sal y agua. 3. Es que se da un estímulo de la liberación de renina y la formación de angiotensina 2 y la aldosterona, que aumenta más la retención tubular. Si la reducción de volumen sanguíneo es lo suficientemente grande como para reducir la presión arterial sistémica, se produce una mayor activación del sistema nervioso simpático por el estiramiento de los varios receptores arteriolares localizados en el seno carotídeo y el callado aórtico. La función de la angiotensina 2 en el control de la excreción renal es uno de los controladores más poderosos en el organismo. Los cambios en la ingestión de sodio y líquidos se acompañan de cambios recíprocos de la formación de angiotensina 2, y esto contribuye a su vez al mantenimiento del equilibrio corporal del sodio y del líquido. Es decir, cuando la ingestión de sodio se eleva por encima de lo normal, se reduce la secreción de renina, lo que da lugar a una menor formación de angiotensina 2, debido a que la angiotensina 2 tiene varios efectos importantes en el aumento de la reabsorción tubular de sodio. Una concentración reducida de angiotensina 2 reduce la reabsorción tubular de sodio y agua, lo que aumenta la excreción urinaria de sodio y agua. Por el contrario, cuando la ingestión de sodio es menor de lo normal, las concentraciones aumentadas de angiotensina 2 retienen el sodio y agua y se oponen a las reducciones de la presión arterial. Así pues, los cambios en la actividad del sistema renina-angiotensina actúan como un potente amplificador del mecanismo de natriuresis por presión para mantener estables las presiones sanguíneas y los volúmenes de los líquidos corporales, como se ve en la gráfica de aquí. La importancia de los cambios de la angiotensina 2 en la alteración de la natriuresis por presión. La importancia de la angiotensina 2 en el aumento de la eficacia de la natriuresis por presión se muestra en la siguiente gráfica. Se observa que cuando el control de la natriuresis por la angiotensina es completamente funcional, la curva de natriuresis por presión es escarpada, lo que quiere decir que es una curva normal, lo que indica que solo se necesitan cambios leves en la presión arterial para
a aumentar la excreción de sodio cuando la ingestión de sodio aumenta. Por el contrario, cuando las concentraciones de angiotensina pueden reducirse en respuesta al aumento de la ingestión de sodio, esto da como resultado de esto una curva de angiotensina 2 alta. Esto ocurre en pacientes hipertensos que tienen una menor capacidad para reducir la secreción de renina y la formación de angiotensina 2. La curva de natriuresis por presión no es tan escarpada. Los efectos de la angiotensina 2 ha sido muy útil en la clínica para mejorar la capacidad renal de excretar sal y agua. Cuando se bloquea la formación de angiotensina 2 con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o un antagonista del receptor de la angiotensina 2, la curva de natriuresis por presión renal se desplaza a presiones inferiores, lo que indica una mayor capacidad de los riñones de excretar sodio, porque ahora pueden mantenerse valores normales de excreción de sodio a presiones arteriales reducidas. Aunque yo les voy a hablar sobre el exceso de angiotensina 2, no suele provocar aumentos grandes del volumen líquido extracelular, pero el aumento de la presión arterial contrarresta la retención de sodio mediada por la angiotensina 2. Todo esto quiere decir que aunque la angiotensina 2 es una hormona conservadora de agua y sal, de las más poderosas que tiene el organismo, la reducción ni el aumento de la angiotensina 2 circulante tiene un gran efecto sobre el volumen de líquido extracelular o el volumen sanguíneo, siempre y cuando no se produzca una insuficiencia cardíaco-renal. La razón de este fenómeno es que con grandes aumentos de las concentraciones de angiotensina 2, las concentraciones altas de angiotensina 2 causarán inicialmente una retención de sodio y agua en los riñones y un pequeño incremento del volumen de líquido extracelular. Por el contrario, tras un bloqueo de la formación de angiotensina 2, hay una pérdida inicial de sodio y de agua, pero la reducción de la presión arterial se compensa rápidamente. Este efecto y la excreción de sodio se normalizan de nuevo. La función de la aldosterona en el control de la excreción renal. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, en especial en los túbulos colectores corticales. La mayor reabsorción de sodio también se acompaña de una reabsorción de agua y secreción de potasio. Luego, el efecto neto de la aldosterona es hacer que los riñones retengan sodio y agua, también aumentar la excreción de potasio en la orina. Con una menor ingestión de sodio, las mayores concentraciones de angiotensina 2 que aparecen estimulan la secreción de aldosterona, que a su vez contribuyen a la reducción de la excreción urinaria de sodio y por tanto al mantenimiento del equilibrio de sodio. Por el contrario, con una ingestión alta de sodio, la supresión de la formación de aldosterona reduce la reabsorción tubular, permitiendo a los riñones excretar mayores cantidades de sodio. Durante la secreción elevada y mantenida de aldosterona, los riñones se escapan de la retención de sodio mediada por la presencia de la presión arterial aumentada. Aunque la aldosterona tiene efectos poderosos sobre la reabsorción de sodio, cuando hay una formación excesiva de aldosterona, como ocurre en el síndrome de Cohn, la mayor reabsorción de sodio y la menor excreción de sodio en los riñones son transitorios. Tras 1 o 3 días de retención de sodio y agua, el volumen de líquido extracelular aumenta alrededor de un 10 a 15% y se produce un incremento simultáneo de la presión arterial. Cuando la presión arterial aumenta lo suficiente, los riñones se escapan de la retención de sodio y agua y por tanto excretan cantidades de sodio iguales a la ingestión diaria, a pesar de la presencia continua de concentraciones altas de aldosterona. Una de las principales razones del escape es la natriuresis y diuresis por presión, que aparecen cuando la presión arterial se eleva. En los pacientes con insuficiencia suprarrenal que no secretan suficiente aldosterona, conocida como enfermedad de Addison, hay una mayor excreción de sodio y agua, una reducción del volumen de líquido extracelular y una tendencia de hipotensión arterial. Si hay una falta completa de aldosterona, la pérdida de volumen puede ser grave o a no ser la persona que pueda consumir grandes cantidades de sal y beber grandes cantidades de agua, para equilibrar la mayor pérdida de sal y agua en la orina. Muchas gracias por su atención, aquí están las referencias.